Buenas tardes, mi nombre es Edicna Ivy Colmenares, estudiante de la carrera de Contaduría Pública. En estos momentos vamos a hablar sobre las normas generales del control interno. La Contraloría General es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, que para lograr la eficacia de la gestión y fortalecer el control se requiere que los entes mantengan los adecuados controles internos en el marco de las normas, ¿sí? Esta resolución se compone por capítulos. Capítulo 1, disposiciones generales. El objeto de estas normas establece los estándares que deben ser observados por los entes de la administración pública para así poder organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de control interno. Están sujetos a estas normas la Contraloría General de la República, la Contraloría de Estados, Municipios y Distritos, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, las comunas, las máximas autoridades y los consejos comunales. En el artículo 5 de esta resolución nos dice que el control es un sistema que comprende la organización de las políticas y las normas. Asimismo, los métodos y procedimientos que se adoptan para el registro, la verificación y la evaluación. Y asimismo proteger los recursos y poder alcanzar sus objetivos. Esto tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las normas, salvaguardar los recursos y los bienes, para poder promover la eficacia y la eficiencia. Esto se rige por los principios de justicia social, legalidad, economía, honestidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de las funciones. Se caracteriza por ser aplicable, razonable e integral. Es responsabilidad en la máxima autoridad, que es la persona con mayor jerarquía, establecer el sistema de control interno adecuado. Las políticas y las normas deben de ser aprobadas, ¿sí?, por la máxima autoridad, a fin de que se cumplan con la obligatoria aplicación de las normas y reglamentos de las resoluciones dictadas por la Contraloría General. El sistema de control interno es parte de los sistemas financieros, contables y presupuestarios administrativos y operativos de la institución. Se trata por lo general de incrementar la protección y minimizar los riesgos del control interno y tiene los siguientes elementos, que sería el ambiente de control, la valoración de los riesgos, las actividades de control, el sistema de información y comunicación y el monitoreo. Estos elementos se desglosarán en los siguientes capítulos. Capítulo 2, del ambiente de control. Este es el conjunto de los factores del entorno organizacional, ¿sí?, los cuales deben mantener y establecer los jefes o la máxima autoridad. Los elementos del ambiente deben contar o se basan en los valores éticos, los políticos, la planificación y la estructura organizativa. Los servidores deben demostrar la capacidad para el cumplimiento de las responsabilidades. Los gerentes administrativos deben vigilar las actividades administrativas, ser diligentes, asegurarse de que los controles internos contribuyan al logro, evaluar el sistema de control tanto interno como externo. Las políticas que se dicten deben ser por escritas para favorecer la coordinación, ¿sí? Se debe contar con una buena planificación que formule los proyectos y asimismo los programas. Estos deben ser oportunos, permanentes y flexibles. Los planes deben concordar con los planes nacionales, estatales y municipales de la resolución. Su estructura organizativa es la máxima autoridad, como su estructura y funcionamiento. La máxima autoridad es la que indica la estructura y el funcionamiento del ente. Capítulo 3. De la evaluación de los riesgos. Es responsabilidad de todos los niveles gerenciales hacer evaluaciones de riesgo y evitar que estos afecten el cumplimiento, el logro de los objetivos. Se debe tomar en cuenta la importancia del riesgo, asimismo establecer los criterios de evaluación para analizarlos y así poder identificarlos. Ya valorado el riesgo, se tomarán las decisiones para dar seguridad al cumplimiento de los objetivos.
Capítulo 4 de las actividades de control. Son los métodos y procedimientos que van a minimizar los riesgos. Deben ser apropiados y consistentes con un plan a largo plazo. Acá tenemos la segregación de funciones, ¿sí? El control del acceso de los recursos, a la información y el archivo. Se toman en cuenta que todas las transacciones y operaciones financieras deben ser respaldadas con suficiente documentación. Esta debe ser justificada. Los documentos deben contener información completa y exacta. Se deben archivar llevando un orden cronológico. La restricción del acceso depende de su grado de vulnerabilidad. Las formas preimpresas como los recibos, las facturas, deben estar numerados, fechados, firmados, sellados y su control debe ser controlado, ¿sí? Los gerentes deben ser responsables de que existan manuales. Estos manuales son documentos que mantienen de forma ordenada la información y las políticas de la organización. Están los manuales de normas y procedimientos, que son documentos de expresión analítica de las normas de la empresa. Están los manuales de organización, que son documentos que contienen de forma ordenada la información de la organización y las funciones de cada uno de ellos. Y los manuales de descripción de cargos que establecen la responsabilidad que tiene cada uno de ellos en el ente. El sistema de control interno debe ser sometido a pruebas de cumplimiento que sirven para detectar cualquier desviación del logro y las pruebas de exactitud para hacer la verificación numérica de los registros contables, ¿sí? Todas las transacciones que provocan variaciones en los activos, los pasivos y los patrimonios deben ser registrados tanto en los libros principales como en los libros auxiliares. Capítulo 5 del sistema de información y comunicación. Los jefes deben garantizar en los sistemas de información acerca del desempeño de la organización. La información debe ser pertinente, accesible y confiable. Debe contar con un archivo y su correcta clasificación. Debe contar con la información de los reportes y estados financieros organizada. Deben de haber controles de comunicación que permitan una información confiable. Capítulo 6 del monitoreo. Se debe dar seguimiento al funcionamiento de los elementos antes mencionados. El seguimiento debe ser continuo. Es inherente a las operaciones normales, ¿sí? Las evaluaciones dependen de la valoración de los riesgos o de la efectividad de las actividades. Capítulo 7. Roles y responsabilidades. La responsabilidad de los órganos, ¿sí?, del control fiscal es evaluar el sistema y las organizaciones, incluyendo el grado de operatividad y la eficacia, ¿sí? Los gerentes son responsables directos de todas las actividades, mantenimiento, diseño y obvio esto es según, la responsabilidad es según las funciones, esto puede variar. El personal es responsable del buen funcionamiento del control interno según la función de cada uno. Las autoridades podrán contribuir, o los auditores, perdón, podrán contribuir con la conservación, ¿sí?, de los objetivos, generando información útil a través de los dictámenes y los estudios técnicos que ellos van a realizar. ¿Sí? Una de los roles y responsabilidades está en dictar políticas y reglamentos, evaluar los resultados del control interno, verificar la eficacia y la eficiencia del control interno y pues del auditor asesorar técnicamente a los entes. El capítulo 8 de la unidad de la auditoría interna. Le corresponde ejercer el control de vigilancia de los ingresos, gastos y bienes públicos. Los gerentes deben dotar la unidad de auditoría interna de los recursos presupuestarios, materiales y humanos y del personal idóneo para poder cumplir con sus respectivas funciones. La unidad de auditoría interna trabajará de la mano con el auditor interno, que es el designado por la máxima autoridad, para así aumentar la eficacia y la eficiencia de la gestión administrativa.
Capítulo 9. Disposiciones finales. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna velará por el cumplimiento de las presentes normas, por lo cual deberán sujetarse al contenido de esta resolución. Gracias.